Es a mí, les ordené un poco, después de todo lo que hablamos de Baudelaire, las contradicciones de Baudelaire, que son muy productivas, pero también para no marearse, después de todo lo que dijimos, fíjense que en Baudelaire, a pesar de la crítica, hay una fascinación por la modernidad urbana. Entonces les ordené como estas dos relaciones, también para que comiencen a instalarse en el pensamiento de Baudelaire y a comprenderlo justamente en esas disparidades que parece que no se reconcilian, pero es interesante ese lugar de incomodidad. Baudelaire, por un lado, aplaude la idea de civilización, pero por el otro ya vimos que se opone a la progresiva modernidad. Incluso hay momentos en el que él dice que es barbarie disfrazada. Esa progresiva modernidad es barbarie, pero por el otro lado trabaja mucho con las multitudes urbanas, trabaja mucho con las muchedumbres y con el vértigo urbano, lo atrae. Otra aparente contradicción, o quizás contradicción que poéticamente de alguna manera las trabaja, no quiero decir las resuelve, porque si resuelvo contradicciones es que las hago desaparecer, y acá lo interesante es que no desaparecen. Por un lado, Baudelaire rechaza el pasado normativo, justamente considera irrelevante a la tradición, y por el otro lado evoca nostálgicamente la pérdida de un pasado aristocrático. Si él no apreciara ese pasado aristocrático, no trabajaría con la figura del dandy. Pero hay un rechazo por el pasado porque nosotros vimos que hay una preferencia por el ahora. Entonces, cuando ustedes lean, no piensen que leyeron mal, que entonces me equivoqué, entonces creí. No. Esto es todo el universo de Baudelaire, ¿no? Justamente hay un esfuerzo, según Calinescu, por resolver estos conflictos haciéndolos conscientes. A mí me preocupa un poco la palabra resolver, no sé cuál será en el origen la palabra que utilizó, porque siempre resolver conflictos es restablecer la armonía, y me parece que Baudelaire no restablece armonía, sino que justamente trabaja en la incomodidad de la contradicción. Una vez que logra, según Calinescu dice, una vez que logra la conciencia del conflicto, el presente fugaz puede hacerse auténticamente creativo e inventar su propia belleza. Es linda la frase, porque en realidad lo que aparece allí, potenciado en Baudelaire, es la belleza de lo transitorio. Como les dije hace un rato, acuérdense que estos dos términos nunca se llevaron bien en la tradición clásica. Se llevaron muy mal. Eran contradictorios, así que no es casualidad que los una. En ese sentido, no me parece que lo resuelve haciéndolo consciente, sino que justamente se instala en ese lugar. Para cerrar el tema de la modernidad, traigo el final del artículo, me parece interesante para dejarlo planteado, en referencia a la utopía. Dejamos a Baudelaire, vamos a cerrar el texto de Calinescu. Esta U refiere a un no lugar.
o podríamos decir, la U está diciendo que no hay ningún lugar. Y topos, sabemos que justamente es lugar. Con lo cual, con esa privación aparece la idea del no lugar. El concepto de utopía, estamos cerrando la edad denominada, o la idea de modernidad. La utopía es una idea, una construcción, podríamos decir, muy visitada en la modernidad, pero no es una idea moderna. La utopía, el primero que lo utiliza es Tomás Moro, y Tomás Moro es de principios del siglo XVI, precisamente en 1516. Él presenta la idea de la utopía. Toda reflexión sobre las utopías es una reflexión sobre el futuro. Las utopías en general están en un tiempo por venir, que todavía no ha llegado, pero que se espera. Claro que está presentada como una asociación espacial, ¿no? Es una figura espacial, pero que suele instalarse en una instancia temporal por venir. El florecimiento del utopismo, que es un legado que no es específicamente moderno, fíjense, surge en el siglo XVI, en el siglo XVIII vuelve a aparecer y como legado aparece en el siglo XIX, es el florecimiento del utopismo, está relacionado con el declive del papel tradicional del cristianismo. Cuanto más florece la idea de utopía, es cuanto más criticado está el papel religioso. La modernidad, especialmente la segunda mitad del siglo XIX, está obsesionada con la idea de la utopía y por lo tanto, como efecto, la utopía es el efecto, está obsesionada con la idea de revolución. Hay una idea en la segunda mitad del siglo XIX de revolución asociada a las artes, a la cultura, pero también a la política. Es decir, que las revoluciones, eso va a dar lugar a las vanguardias luego, a principios del siglo XX. En general, las utopías están asociadas a islas lejanas, a tierras inexploradas, y suelen transmitir un sentido futuro. La época que potencia el futuro o el porvenir, en general es una época que devalúa el pasado, que devalúa la tradición. Cualquier idea utópica está cabalgando necesariamente sobre un tiempo lineal irreversible. No está planteada la idea de revolución ligada a la utopía desde una hora fugaz, sino que se proyecta y esa dirección es la de un tiempo irreversible. Acá no hay tiempo circular en ese sentido, ¿sí? Si hay utopía, generalmente, claro que después aparecen otras producciones, ¿no? Pero generalmente la utopía no está nunca insertada en un tiempo de circular o de venir espiralado. Siempre es en términos unilineales. El utopismo reconoce también que tiene una naturaleza religiosa, porque ustedes recuerden, esto lo voy a poner acá, que Friedrich Nietzsche nace en 1844, se muere en 1900. Algunos dicen que es el último de los románticos.
Pero Nietzsche, y lo vamos a ver con la próxima semana cuando veamos Peter Bürger y la desaparición del sujeto, anuncia lo que se denomina la muerte de Dios. De esto voy a hablar la próxima semana, porque va a estar íntimamente ligada a la muerte del sujeto. Bien, si ya en la segunda mitad del siglo XIX se anuncia la muerte de Dios, imagínense que queda un lugar vacante. Si no está Dios, ¿quién está? ¿Qué hay? Y ahí aparecen los relatos utópicos. Por eso, en algún punto, el utopismo tiene una naturaleza religiosa. Porque en la lectura sería que como el mundo es imperfecto, tal como es imperfecto, hace falta Dios. Dios siempre es perfecto, eternamente perfecto. Pero si Dios ha muerto, frente a la imperfección del mundo tal como es, ¿qué hacemos? Se construyen utopías. Si el mundo es malo, aparece la idea de que si es malo no pudo haber sido creado por un Dios, porque Dios es bueno. Entonces, si Dios no creó el mundo, entonces quizás lo haya creado un demiurgo. Entonces la tarea del hombre empieza a ser encontrar su camino hacia una fuente original, encontrarlo, esperarlo, y si no fue Dios, entonces quizás haya alguna utopía que está por venir. Es decir, que aparece un marxismo mesiánico. El Mesías es el que está por venir, pero que aún no ha llegado. Entonces, esta ausencia de la religión, que da lugar a las utopías, deviene en un marxismo mesiánico porque es el que espera. Pero al tiempo que es marxismo mesiánico, y ahora ya estamos como ingresando como en el siglo XX, aparece asociado al psicoanálisis, asociado también a los arquetipos de Jung. Esto otorga como un resultado un misticismo laico judío. Alguien puede decir, qué complicado que es esto, ¿no? Porque el término mesiánico tiene espíritu religioso, el misticismo tiene espíritu religioso, pero el marxismo está en las antípodas de cualquier religión, y el psicoanálisis también, y miren lo que empieza a fundarse y a lo que se va a denominar luego la fenomenología de la esperanza. Quiere decir que la utopía no necesariamente es de índole sola o exclusivamente religiosa, sino que el utopismo es heredero de la religión después de la muerte de Dios. Es decir, que la utopía ocupa el lugar que Dios ocupaba en la imaginación. Ahora, siempre está el todavía no, ¿sí? Porque lo mesiánico es el que está por venir, pero todavía no. Es decir, el todavía no ha ocurrido. Lo mismo con la utopía. Es a lo que apuntamos, por lo que luchamos, por lo que se hacen cambios y se organizan revoluciones en pos de aquello que todavía no ocurrió. Dios ha muerto, dice Bloch,
Bloch es un filósofo social, religioso también, con una especie de marxismo romántico de principios del siglo XX, 1918, ubiquen. Bloch, por las dudas lo escribo, Ernst Bloch. Bloch dice: Dios ha muerto, pero su lugar ha sobrevivido. Su lugar, el de Dios, dice Bloch, está vacío. Igual aclara que Marx fue crítico del socialismo utópico porque se oponía al pensamiento utópico, lo consideraba una ensoñación naif, una ensoñación ingenua. Pero vean ustedes el panorama que se nos abre para la próxima. Es decir, que nosotros vamos a trabajar la próxima con el texto de Bürger, probablemente lleve más de una semana, muy probable, donde se habla de la desaparición del sujeto, pero la desaparición del sujeto está íntimamente ligada con la desaparición de Dios. Al tiempo que estas desapariciones que dejan lugares vacantes, dejan un panorama. Dije, para que ubiquen, 1918, Nietzsche muere 1900, deja un panorama que es el que luego vamos a ver en Benjamin, en la Escuela de Frankfurt, con esta herencia cultural. Nos vemos la próxima semana.